Hola a todos, he ido a comprar a Lidl, en especial he pasado por la sección de novedades, ya que había muchísimas cosas de papelería, que es de lo que va este canal, y sobre todo me he fijado en los diarios, en la agenda y en los diferentes cuadernos. Si queréis ver las novedades conmigo, quedaros a ver este vídeo. ¡Empezamos! Bienvenido un día más a mi canal, mi nombre es Patricia, esto es Peixarte y en el vídeo de hoy volvemos a irnos de compra, en esta ocasión a Lidl, porque he visto que estas novedades las han traído la semana pasada, todas de papelería, y en especial va de diarios de viaje, diarios de agradecimiento, y también había muchos libros de colorear, que también podemos disfrutarlos en familia, sobre todo si tenéis niños podéis pintarlos juntos, o si eres adulto y quieres relajarte, pues también una actividad que te ayuda a eso. Así que no me entretengo, vamos con los clips y los vamos comentando juntos. Hoy he pasado por Lidl para comprar los diferentes cuadernos que he visto, tanto de diario como para colorear, y también quiero deciros que lo podéis encontrar en su página web, aparte de otros muchos productos de tipo arte y pintura. Vamos a empezar a repasar los cuadernos. El primero que cogí en la tienda fue este de Tiempo para mí, que como podéis ver es un cuaderno para tomar apuntes. Y aparte te vienen ilustraciones en los laterales con estos dibujos que puedes colorear o dejar así. Yo personalmente los pintaría con rotuladores o con lápices y aparte haría aquí listas o apuntaría lo más importante del día. Deciros que en la página web pone que cuesta 5 € y que son 112 páginas. El siguiente cuaderno que me llamó la atención fue este diario de viaje en el que podemos apuntar todo lo que hemos hecho durante el mismo. Ahora no se puede viajar, pero espero que en un futuro podamos. Lo que más me gusta de este cuaderno es que en la primera página ya te vienen ilustraciones y puedes poner de quién es el cuaderno. Y en las páginas del interior te vienen pistas para ir dejando constancia de lo que has hecho en el viaje, como lo más destacable, qué día has tenido. Y también puedes apuntar el tiempo que has hecho durante el viaje. También vienen muchísimas páginas y también lo puedes encontrar en la página web por 5 €. El siguiente sería mi diario de la felicidad, que este también me recuerda al que yo hice del vídeo de journaling, en el que os decía diferentes maneras de usar los cuadernos para expresar los sentimientos y hacer un diario, por ejemplo, de gratitud o de lo mejor que nos ha pasado en ese día. Y este cuaderno nos serviría para eso. Aquí podemos ver frases para animarnos. También vienen muchísimas ilustraciones. Y en la página de al lado podemos apuntar lo que nos ha hecho feliz ese día, lo más destacable, otra cosa digna de mención, y también nos viene un barómetro para medir la felicidad. Es una muy buena manera de empezar a hacer un diario de la felicidad si no tenemos muy claro cómo hacerlo o qué cosas apuntar. Este sería una buena manera de empezar. Este también lo encontramos en la página web, es un cuaderno también de espiral. Y la portada también es muy bonita, con ese toque de acuarela de abajo. Mi favorito de todos los cuadernos fue este de Disfruta de las cosas pequeñas, ya que es un diario. Y en él lo que vamos a encontrar sobre todo es muchísimo espacio para apuntar todo lo que queramos y todo lo que hayamos hecho durante ese día. Y abajo también vemos que hay ilustraciones ya hechas, ya dibujadas, aunque le podemos añadir más detalles o washi tape o todo lo que queramos, que ya sabéis que en el bullet journal mandas tú. Y en estos cuadernos podemos hacer lo que nosotros queramos. Yo lo usaría más de tipo diario si me gustara apuntar, por ejemplo, lo que he hecho en el día a día.
Si te está gustando todos estos cuadernos, tienes algún favorito, también me lo puedes dejar dicho en comentarios. Yo estaré leyendo y contestando lo antes posible. Y al igual que los otros, también lo puedes encontrar en la página web por 5 € y también tiene 112 páginas. A continuación vamos a ver los libros de colorear. También quiero recordaros que todos estos artículos los podéis comprar online en la tienda de Lidl.es, que os dejo por aquí abajo. A continuación nos vamos a los libros de colorear, que al igual que en los cuadernos estos de tipo diario hay muchísima variedad, como este del Océano Mágico. Y para mí y para muchísima gente el arte se está convirtiendo en una manera de terapia para quitarte estrés y para pasar un poco de tiempo dedicándolo a ti mismo. Como decía, estos cuadernos vienen con muchísimas ilustraciones que son preciosas, como estas del océano, en la que vais a ver todo tipo de peces y de dibujos marinos. Y lo que podemos hacer es usar Prismacolor, rotuladores, que es lo que yo haría, o por ejemplo la acuarela hobby. Cualquier cosa que tengáis por casa, cualquier material, sin miedo, lo usaría para probar en todo esto. Y también una actividad que podéis hacer en familia, si tenéis niños o adolescentes o lo que sea y queréis pintar, hay muchísima variedad para toda la familia. Y los modelos, como podéis ver, hay muchísimos. Este de fantasía, el otro creo que se llamaba alegría. Hay unicornio, hay de todo, para todos los gustos. Y como decía, todo esto los puedes encontrar en la página web. Solamente tienes que seleccionar cuál es el que más te ha llamado la atención o comprar varios, lo que tú quieras. Todos cuestan 5 € y todos te vienen con más de 100 páginas. Y aparte de los cuadernos puedes encontrar tanto rotuladores como cualquier otro tipo de material. Esto en concreto lo enseño porque tienen dos puntas, las de tipo pincel y las de tipo rotulador. Y me parece una muy buena manera de pasar una tarde diferente y empezar con un nuevo hobby. Espero que te haya gustado el vídeo, sobre todo haberte dado muchas ideas. Si vosotros también veis novedades que me pueden interesar, me lo podéis dejar dicho en comentarios y os estaré leyendo y contestando lo antes posible. También te invito a que le des a like, que te suscribas al canal si aún no estás suscrito, activando la campanita para que YouTube te avise de cada vez que subo un vídeo nuevo, que son los domingos a las 7 de la tarde. También me ayudaría mucho que compartiera este vídeo con familiares y amigos a los que les pueda interesar, para que sigamos creciendo en esta comunidad. Desearos a todos una muy buena feliz semana. Me podéis seguir también en Instagram, donde tengo dos canales, el de Page Art, donde subo todas estas ideas y de portada y demás ideas de arte, y también con tanto libro donde hago reseñas de libros, de series y de películas. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por haberme visto. Adiós.